Inciso A, licenciada. Y les... Inciso A, conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Bueno, gracias. Yo les voy a dar tres funciones de la Corte de Constitucionalidad y ustedes leen el resto. Número uno, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué le corresponde a la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuál es su función principal? No anotaron. Es la defensa del orden constitucional. Esa es la número uno. Otra que les puedo dar, hay varias, pero para que ustedes sepan cuál es alguna de las funciones, tenemos, se han dado cuenta que es la Corte de Constitucionalidad que normalmente ampara, ¿verdad? Puede resolver amparos. Otorgar o rechazar amparos es función de la Corte de Constitucionalidad. Entonces coloquemos conocer amparos. Amparo es un mecanismo, sí, es como una medida. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver en la parte procesal. En derecho constitucional procesal van a ver el amparo. Y en la próxima clase que ya nos toca también, vamos a hablar un poquito sobre el amparo, ¿verdad? Entonces, conocer amparos, conocer de inconstitucionalidades, conocer las inconstitucionalidades. Y otra muy famosa es, les di cuatro, ahorita con esta cuatro. Conocer crear jurisprudencia constitucional. Y la Corte de Constitucionalidad también se encuentra regulada, coloquemos acá, también se encuentra regulada en esta ley, en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Corte de Constitucionalidad, y la vamos a encontrar. ¿Compraron ya su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? Para el examen sí la vamos a ocupar, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y esa la vamos a encontrar en el artículo Sí, 149. yo la tengo, pero digital. Ok, entonces en el artículo 149 vamos a encontrar nuevamente a la Corte de Constitucionalidad. El fundamento constitucional entonces es el 268 de la Constitución. Vamos a ver. Las siglas del 268 CC no es. Sí, perdón, es Constitución de la Sí. Constitución Política República de Guatemala, perdón. Entonces, lo que voy a necesitar, aprovechando que tenemos tiempo y qué vamos a hacer entonces para zona. Para zona me van a hacer un manual de órganos extrapoderes. De zona necesito que me puedan realizar un manual. Ese lo van a entregar digital, pero yo necesito que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan encuadernar y que les quede a ustedes como un material
para cuando ya les toque el tema de derecho procesal constitucional o derecho constitucional procesal, ¿verdad? Entonces acá me van a hacer un manual con todas las especificaciones de estos órganos extrapoderes y en la próxima clase, cuando ya empecemos a ver sobre el amparo, sobre la exhibición personal, sobre el tema de inconstitucionalidades, eso también lo van a agregar ahí en el manual, ¿verdad? Entonces, por el momento, ese manual, ¿qué va a contener? En esta clase va a contener esos 5 órganos. ¿Qué información necesito que me coloquen ahí? La parte de la Constitución, ¿verdad? La parte de la Constitución me pueden colocar, por ejemplo, es como una ficha técnica más que todo, ¿verdad? El nombre de la institución, en qué lugar se ubica, si hay una página web, cuál es la página web, cuál es la definición que la ley le da, en este caso la Constitución, cuál es la definición de la Constitución, si hay una estructura que la Constitución da, cuál es esa estructura, ¿verdad? En este caso nos estaba dando que en el artículo 269 de la Constitución, que la integración de la Corte de Constitucionalidad, con cuántos magistrados se compone. Luego tenemos en el 271 la presidencia, cómo es la presidencia, quién va a ocupar primero la presidencia de la Corte. En el artículo 272 encontramos funciones de la Corte, pero eso no es todo. Esa sería la parte de la Constitución. Y es por eso que necesitamos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, porque también de ahí vamos a sacar información complementaria de esta institución. Veamos si rápidamente podemos descargar ley de amparo Guatemala, voy a colocar para que de una vez la pueda descargar. Y luego tenemos, hay que leer la ley de amparo porque de ahí salen varias otras funciones que tiene la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, en el artículo 149 que les comentaba, ahorita les indico. En el artículo 149 ya nos habla de la jurisdicción constitucional o de la jurisprudencia constitucional. Entonces aquí nos explica función esencial de la Corte, integración, se repite nuevamente. Lo que ya se repite en la Constitución van a comparar, ¿verdad? Si se repite lo de la Constitución, no hay que agregar, ¿verdad? Ahora, si no está repetido en la Constitución, ahí sí vamos agregando. Por ejemplo, acá el artículo 150 dice integración, ese se repite con el 269, entonces ahí no habría que agregar. Requisitos, el 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal, se repite con el artículo 270, entonces hay que ir comparando, ¿verdad? Hay que tener las dos leyes, ir comparando. Requisitos especiales, eso no lo regula la Constitución, entonces ese sí, el 152, sí habría que agregar en esa ficha técnica. Plazo para designar a los magistrados, artículo 154, designación de magistrados por la Corte Suprema de Justicia, impugnación, presidencia de la Corte, ese se repite porque ya lo habíamos leído en el 271. Causas de cesantía, reelección de los magistrados, eso no está en la Constitución, entonces eso sí lo agregamos. Funciones, ahí leamos las que la Constitución da y leamos las que la ley da, ¿verdad? Entonces hacemos una comparación y colocamos las que no se repiten. Luego tenemos otras funciones de la Corte de Constitucionalidad y tenemos en el artículo 164 otras. Incluso acá dice artículo 165, facultad reglamentaria. La Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su organización y funcionamiento. Eso significa que
además de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, usted debe de investigar qué otros reglamentos haya creado la propia Corte de Constitucionalidad. Entonces hay que investigar, hay que meterse a la página web para investigar si hay otros reglamentos, ¿verdad? Incluso ahí pueden consultar la jurisprudencia también. Hay jurisprudencia, si no estoy mal, constitucional, hay laboral, hay penal. ¿Qué es la jurisprudencia? Eso es algo, es parte de lo que les mencioné, que son funciones de la Corte. Entonces, coloquen también, ¿verdad? Si no conocen qué es jurisprudencia constitucional, una definición de jurisprudencia constitucional y el fundamento legal de la jurisprudencia constitucional de acuerdo a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-80. Esto también en el manual, ¿verdad? Sí, eso también en el manual. Todo eso en el manual. Ok. Entonces, van a colocar van a colocar su carátula, luego me van a hacer un índice, me colocan como índice introducción, luego órganos extrapoderes, ese es el título. Como subtítulos me van a colocar Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Procurador de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público. Luego, como segundo título importante, me van a colocar garantías individuales. Ese es el tema de otras clases que vamos a tener. ¿Cuántas clases nos quedan? Porque ya estamos, ahorita que sea. 2 clases. Ni siquiera nos va a dar tiempo de hacer el tour. O lo hacemos fuera de clases, no sé. ¿Verdad? Ahí planificamos de hacerlo fuera de clases porque ahorita ya no nos da tiempo. Y yo tuve una ausencia, entonces menos tiempo todavía. Entonces tenemos en el siguiente título garantías individuales y los subtítulos de ese título son el amparo. Eso lo vamos a ver, pero eso, como le mencionaba yo, van a tener en el octavo o séptimo derecho procesal constitucional. Entonces ahorita lo que vamos a ver del amparo es muy general. Luego van a colocar, después del amparo, tenemos exhibición personal. La exhibición personal o habeas corpus. Eso es derecho romano. No sé si vimos esa expresión de derecho romano, ¿sí? ¿Cómo dijo, licenciado? Habeas corpus, H, A, B de bueno, E, A, S, habeas. Corpus, C de casa, O, R, P, U, S. Corpus. La exhibición personal o habeas corpus. Y al final, las inconstitucionalidades. Ahí hay 2. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles son esas 2 clases de inconstitucionalidades? Busquemos en la Constitución, ahí tiene que estar la respuesta. Esto es derecho constitucional, todo lo que es de derecho constitucional tiene que estar en la ley. Recordemos que no puede salir nada de la ley porque si no, no sería constitucional, todo tiene que estar en la Constitución. ¿Ya? No.
Saben que cuando se gradúan para sus exámenes privados los califican del manejo de ley. El manejo de ley es, digamos, qué tan rápido encontramos los artículos en la ley. Entonces, eso es con práctica, eso es con lectura y, digamos, al principio Ya lo de... encontré, ya lo encontré. Ah, bueno, ¿cuáles son? Pero, ahorita le digo. Está en el 4. Está en la parte pragmática, Ujú, ajá. capítulo 3, inconstitucionalidades de las leyes. Ajá, Artículo 266. ajá, ¿y cuáles son? En casos concretos, inconstitucionalidades de las leyes en casos concretos, inconstitucionalidades de las leyes de carácter general. Gracias, ahí estamos. Entonces, ya sabemos que existen dos clases de inconstitucionalidades. Una es en caso en concreto y la otra es de carácter general. ¿Y qué es una inconstitucionalidad? Y ahí los puse a leer. Si no estoy mal, los puse a leer. Si no mal recuerdo, en lógica jurídica el semestre pasado. Les di lógica jurídica a usted, ¿no? Sí, El semestre anterior. Y les puse a leer un documento que eran como 15 20 páginas. Y era una inconstitucionalidad, ¿se acuerdan? ¿Se sí, acuerdan porque de qué ajá, trataba el caso? de los transportes que Y, querían circular en horario que está restringido, ¿verdad? y Pero era tuvo razón. inconstitucional porque se contradecía, Sí, entonces contradicción de ley. una inconstitucionalidad, pónganme atención porque esto es lo más básico, la explicación más sencilla que les puedo dar. Cuando una ley contradice a la Constitución, se plantea una inconstitucionalidad. Es para dejar sin efecto la ley completa. En ese caso es una inconstitucionalidad de carácter general, pero sí se pretende dejar sin efecto una frase o un artículo o una parte, pero no todo, toda la ley, es de carácter eh, de caso concreto. Esa sería la inconstitucionalidad, básicamente. Eso más adelante lo vamos a ver, como mencionaba, esos tres, el amparo, la exhibición personal o habeas corpus, la inconstitucionalidad en caso concreto y de carácter general, lo van ustedes a incluir en su manual para que tengan ahí más fresco cuando les toque derecho procesal constitucional y les quede a ustedes ese documento. Entonces, el siguiente que nos toca, ajá, Perdone, esto está un poquito fuera de lugar, pero es que tengo una duda. así dígame. Cuando usted mencionaba que cuando se hace la fase privada y la pública, yo he visto que llevan una maleta. Sí, ya que ya la tengo en mi maleta para irme. Ah, Sí, entonces, si yo considero que son todas las leyes, ¿verdad? dependiendo, sí, así es, dependiendo ¿Verdad su, que sí? sí, pero a mí me hubiera gustado, mire, pues, a mí me hubiera gustado tener clase presencial al menos una vez en cada fase, ¿verdad? Porque mire, pues, las leyes, cuando ustedes examinen, mejor si las llevan así. Miren, este es mi código procesal penal. Entonces lo voy a acercar. Y hay librerías que ya venden las leyes forradas y con todos los post-its. Si ustedes miran aquí, ahorita se lo voy a acercar. Entonces, así tiene que estar su constitución el día que nos juntemos, si es que nos juntamos. Entonces, así tiene que estar su constitución, parte dogmática, derechos humanos, parte práctica, orgánica y todo
que usted tenga el sticker para el Ministerio Público que esté en un post-it, ¿verdad? No se logra ver. Ahorita voy Pero para, sí, punto para arriba. ahorita voy para ahí con ustedes. Ya está. Bueno, entonces, aquí lo tengo, no sé si se logra ver, ¿no? Sí, se lo va a hacer un poquito más. Ahí. Ahí, ahí. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, tengo principio, imagínense cómo lo tengo yo, así todo, incluso la ley en los espacios en blanco, usted anote. Vamos a ver. Incluso yo tengo anotaciones en las páginas donde puedo colocar información, ¿verdad? Entonces todo tiene que estar así bien con sus apuntes, si se dan cuenta. Hay apuntes en todos lados, incluso yo con papel construcción les hice anotaciones acá, porque a veces esta ley necesita que usted le coloque títulos, ¿verdad? Por ejemplo, acá no hay pena sin ley anterior, no sé si se logra ver, ¿sí? Le coloqué el título, principio de legalidad, el artículo 2 no hay proceso sin ley, ese es principio de legalidad, se lo anoté. Y aquí toda la parte donde están los post-its, ¿verdad? Principio del derecho procesal penal. Luego tenemos, si se dan acá en amarillo, tengo la primera declaración, luego la fase de investigación. Entonces todo tiene que ir así, ¿verdad? Imagínense, todo bien estudiado, ¿verdad? Entonces, de la misma manera tendrían que tener su constitución. Y ahora la constitución, esta la puse yo en celeste. No sé si se logra ver. Y si se dan cuenta, como ya tengo 5 años de haberme graduado y esta fue la de la constitución que yo utilicé para mis exámenes, incluso en la parte preámbulo, tengo anotado los principios constitucionales y los principios filosóficos. Luego tenemos acá, incluso con lapicero tenía yo acá en azulito parte dogmática y le coloqué del artículo 1 al 139. Y si usted sigue, se da cuenta que tengo varios post-its aquí, miren. Derecho laboral con color verde, el anaranjados creo que es materia tributaria. Este otro color de anaranjado son las instituciones extrapoder algunas. Si se dan cuenta, tengo PDH acá. Corte de Constitucionalidad la tengo acá. Luego tenemos PGN, la tengo acá también. MP y Corte Suprema de Justicia, pues eso ya es el organismo judicial, ¿verdad? Es a manera que usted le entienda, ¿verdad? Yo sí le entiendo a la mía, pero usted va a tener que crear la propia para poderle ir Algo entendiendo. así llevo el mío, Alex. No sé Voy si por ese camino. vamos a ver, póngalo, exhibamos, para ver cómo llevan ustedes sus leyes. No sé si se logra Ajá, observar. ahí está perfecto, sí, ahí está bien, Y ahí le tengo el artículo, le tengo de qué artículo a qué artículo lo tengo y de que más o menos digamos una breve explicación que es de la persona humana, y deberes del Estado y así lo tengo cada uno. Aquí le tengo otro post-it Ujú. que es de lo que acabamos de escribir hoy. También, viera cómo tengo el penal, lo tengo también todo marcado. Escribo también en las partes blancas. Así tienen que ser. Ese sería de estudio prácticamente, ¿verdad? Ujú. Siempre hay que estar actualizándose porque a veces salen reformas que reforman tal artículo. Entonces, este que yo tengo, ya tengo que comprar otro porque ya hay otra reforma, ¿verdad? Entonces hay que estarse al pendiente. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, ese también lo vamos a ver ahorita. Más que todo, el Tribunal Supremo Electoral lo vamos a encontrar. Vamos a ver si me ayudan con el tribunal, porque no recuerdo que lo tengamos en la Constitución, más lo tenemos en la ley electoral de partidos políticos. La Constitución solo ordena que se crea esta ley, que se pueda crear la ley,
Entonces, déjenme ver aquí, según recuerdo, sí tenemos como un medio artículo donde nos refiere a la ley. Cuando estuvimos hablando del organismo legislativo, me acuerdo yo, cuando estuvimos viendo cuántos diputados tiene Guatemala o cuántos diputados conforman el Congreso. A ver, ¿cuántos? 160. 160. ¿Y en qué ley encontramos? Bueno, primero en la Constitución, pero también nos refiere a la ley electoral y de partidos políticos. Esto es en el artículo, yo tengo 157. Ahorita les confirmo. Vamos a ver. Permítanme acá. Ahí tenemos el tema de los diputados, pero también aquí. El artículo 136, por favor. ¿Ciento? 136 de la Constitución, inciso B. Elegir y ser electos. Entonces, el proceso de elección y todo este proceso electoral, más que todo lo encontramos en la ley electoral y de partidos políticos. En sí, un artículo en la Constitución no podemos, no tenemos. Déjenme ver. Ah, bueno, sí, disculpen, acá lo tengo ya. Gracias a mi post-it. Es el artículo 223, es el fundamento, entonces sí tenemos, disculpen, yo como casi no uso el tema de político, porque casi no me gusta, pero Artículo que dijo, disculpe. 223 es el fundamento del Tribunal Supremo Electoral. Régimen político electoral. Artículo 223, libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley electoral y de partidos políticos, que sería esta que tenemos acá. Y ese es el artículo de la Constitución. Y cuando consultamos la ley electoral, ¿en qué artículo encontramos al Tribunal Supremo Electoral? Busquemos, yo ahorita voy a buscar. Vamos acá.
Encontraron el fundamento del Tribunal Supremo Electoral en la ley de electoral y partidos políticos. El 121. Artículo 121 de esta ley electoral de partidos políticos, dice que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno de Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en la ley electoral y de partidos políticos. Ese sería otro órgano de control prácticamente, ¿verdad? A partir del 121 encontramos toda la estructura y sus funciones del Tribunal Supremo Electoral, que prácticamente está encargado del proceso electoral en Guatemala, ¿verdad? Todo lo que está relacionado a derechos políticos, organizaciones políticas, el proceso electoral, órganos electorales, autoridades electorales, el voto, el sufragio, se regula en la ley electoral y de partidos políticos y es competencia del Tribunal Supremo Electoral. ¿Alguien de aquí se ha afiliado alguna vez a algún partido político? No, nadie. Entonces pueden ir a solicitar al registro de ciudadanos, pueden ir a solicitar su constancia de no afiliado. Esta constancia es gratuita y ahí les aparece que no pertenecen a ninguna organización política, ningún partido político. Son, digamos, sí votan porque tienen derecho a ejercer el voto, pero no están afiliados, por así decirlo, a un partido. Entonces, en algunos trabajos piden ese documento. Sí, Gisela. Licenciado, o sea que el afiliarse uno a un partido, pues al final puede llegar a perjudicar, ¿no? Puede llegar a perjudicar en el sentido de que si la organización política que ganó las elecciones pida ese documento. Y si usted es de oposición, lógicamente no la van a contratar. Esa sería la forma como podría perjudicar, pienso yo. Ajá. Ajá, sí, porque así como en el área rural, esa es la política de los políticos, ¿verdad? Que digamos que las personas se afilien a ellos, que porque van a tener beneficio y porque los van a ayudar y todo, ¿va? Entonces, cada cierto, o sea, cada 4 años la gente se afilia a diferentes partidos, pues, o sea, no es como que estén afiliados a un solo partido, sino que van cambiando, ¿verdad? Sí, sí, digamos, aquí hay que ser bien astutos también, ¿verdad? Porque Sí. sí, porque digamos, usted se va a afiliar por alguien que le va a apoyar. Pero si digamos, el que usted apoyó el año pasado realmente ni lo ayudó, ¿para qué, verdad? Esa es la mentalidad que muchos guatemaltecos tienen. Realmente yo pienso que no se trata de recibir una lámina o una bolsa de ayuda o etcétera, o cupones o vales, ¿verdad? Sino que realmente se tiene que pensar en votar por un político que no vaya a robar. Porque es que la mayoría de políticos se mete a la política porque quiere robar. ¿Y qué roba el dinero de los guatemaltecos? ¿Y ese dinero para qué es? Para incremento de la seguridad, incremento en el servicio o calidad de educación, para contratar más maestros que no tienen las comunidades rurales, para centros de salud que no existen en las comunidades rurales, para mantenimiento de carreteras, o sea, son servicios públicos. Desde ahí es donde los políticos buscan su mina de oro, por así decirlo, ¿verdad? Exacto, porque fíjese que así como bueno, hablemos del alcalde de Villacanales, ¿verdad? Hay una comunidad en la que no hay alumbrado público. Antes sí había alumbrado público, ¿verdad? Ajá. Pero a raíz del tiempo, pues
el alumbrado público ahí sí que se arruinó. Pero resulta de que esta persona en ese sector solo tuvo aproximadamente como 6 votos, ¿va? Entonces el pleito de este señor es de que él no puede ayudar a esa comunidad porque él no recibió votos de ahí. Mm. Y entonces, pues yo como sí me gusta como que alegar mucho, entonces yo le Solo, digo, solo se va a puchica, pero cortar. sí, Se va a cortar. Si sí, nos es que pudieran. le digo yo, los impuestos se están pagando, se está pagando el YUSI, entonces, ¿por qué él, a ley quiere que ustedes, o porque él quiere, o sea, pues querido recibir votos de usted, Leo, pero los impuestos que nos está recibiendo él? Ujú. Entonces, ese es algo